En primer lugar, agradecer al programa de Inversión Responsable por haberme invitado a este importante evento. Tengo la ventaja de ser el primero, eso da también la ventaja de poder enmarcar toda la discusión. Y antes de entrar a materia, un saludo para Aldo Ferrini, presidente del programa de Inversión Responsable, y para mi buen amigo Frederick Samana. Qué pena que esta vez no nos podamos reunir. Entonces vamos a ponernos en contexto. Lo primero que uno debe preguntarse es dónde estamos, hoy día 24 de noviembre del año 2020. Estamos en un momento difícil, estamos en un momento muy distinto al que nos llevó a suscribir el Acuerdo de París, a adoptarlo en realidad el año 2015 en París. 6 años después, el mundo cambió significativamente. Y como ha sido señalado por muchos líderes, estamos en un mundo más polarizado, estamos en un mundo más complejo y estamos en un mundo de pandemia, donde muchos podrían haber pensado que la pandemia y sus consecuencias económicas nos debiera haber llevado a postergar nuestras obligaciones, pero definitivamente ello no es ni debe ser así. Es verdad, hemos postergado la COP26 como evento, pero nuestras obligaciones frente al clima, nuestras obligaciones frente a lo que hemos asumido como responsabilidad siguen muy presentes. Y aquí quiero traer unas palabras que siempre me han parecido valiosas, que planteó el expresidente Hollande de Francia con ocasión de la COP en Marrakech, un año después de París, cuando dijo: el Acuerdo de París es indetenible e irreversible. Y creo que no dejó y no deja de tener razón. Y la mejor evidencia de ello es lo que ha pasado recientemente en los Estados Unidos. Sabemos que hace algunos años, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el presidente Trump señaló que Estados Unidos se retiraba del Acuerdo de París. Incluso mencionó, entre otras frases, que recuperaría la industria del carbón. Y dos cosas han pasado en relación a ello. La primera es que ahora ganó el Partido Demócrata y ha asegurado que en el primer día del mandato se reengancharán con el proceso y con el Acuerdo de París. Pero lo segundo, han cerrado más instalaciones de carbón después del anuncio del presidente Trump que antes del mismo. Y a su vez, y este es un tercer elemento, se formó una coalición de nombre We Are Still In, seguimos adentro, de un conjunto de actores no estatales, muy fuerte la empresa privada, muy fuerte la academia, organizaciones de la sociedad civil, y luego se sumó masivamente representantes de los estados, gobernadores y representantes de ciudades, y pudieron mantener acción climática en los Estados Unidos. Es decir, ni siquiera el mandatario de la economía más poderosa del mundo pudo por su propia voluntad evadir un proceso. Y es que ello es así, es indetenible e irreversible. Y tenemos una clarísima visión. Por lo tanto, el Acuerdo de París nos ha dado el marco. Pero hoy día ya no es tan solo porque tenemos ese marco. Yo suelo decir, y quiero que tengan esto como mensaje, amigos: respetemos el Acuerdo de París, implementémoslo en todas sus cláusulas, en todos sus artículos, pero olvidémonos un rato de él y no piensen que la obligación que tienen como inversionistas tiene que ver con un documento, sino que tiene que ver con una nueva economía del clima. Este concepto de nueva economía del clima no es nuevo en el debate. Es un concepto que ha venido desarrollándose ya desde hace algunos años. Ustedes deben haber leído que se publican reportes sobre la nueva economía del clima. Pero no solamente es con ocasión de ese reporte, es porque es una realidad. Hay en el mundo ya una nueva economía del clima. Y esta nueva economía del clima está señalándonos hacia dónde van los mercados. Y un punto que es importante considerar es que en esta nueva economía del clima, los estados, en especial ahora los desarrollados, pero no únicamente ellos, han empezado a establecer metas. Europa, a partir de su Acuerdo Verde, ha establecido su camino hacia emisiones netas cero de carbono al 2050 y ha establecido, por lo menos hasta ahora, una reducción de emisiones del 60% al año 2030. Algunos consideran que debiera ser 65%, eso es toda una discusión, pero ya por lo menos 60%. El presidente Xi Jinping hace pocos días
en un anuncio político que esperamos se vea materializado pronto, ha señalado que China va a tener o llegar a ser una economía neta cero de carbono al año 2060 y que hará una reducción significativa de sus emisiones al 2030. A nivel de América Latina, Chile y Costa Rica son países que también han establecido la visión al 2050 e incluso en el caso de Chile han puesto una contribución nacional en la mesa, NDC, más ambiciosa que la anterior, que ha llevado a que recientemente hayamos visto cómo cierran instalaciones de generación eléctrica que tienen como fuente el carbón. Y solamente esos simples ejemplos nos señalan que hay una nueva economía que está no solamente encaminándose, que está ya operando, con un conjunto de metas vinculados a la energía, con un crecimiento de las energías renovables no convencionales, con elementos de la salida del carbón, con metas para salir de vehículos de combustión interna. Hoy día leía, o hace unos días, leía que Gran Bretaña ha establecido que al 2030 no va a vender ningún vehículo de combustión interna que queme diésel o petróleo. También lo han establecido países como Francia y muchos otros lugares del mundo. Por lo tanto, si somos conscientes que estos países han establecido metas ambiciosas, pensemos qué va a pasar con nuestros productos de exportación como país en vías de desarrollo. Lo más probable es que nuestros productos de exportación sean mirados no solamente por su calidad, por su empaque, sino que sean mirados por el volumen de carbono que cargan. Y por lo tanto, productos con alto contenido de carbono o creciente contenido de carbono podrían ser rechazados en los mercados futuros. Y al contrario, el no establecer responsabilidad climática en un país en vías de desarrollo como el Perú podría significar que seamos los receptores de tecnología obsoleta. Nos pasó, no por cuestiones climáticas hace ya algunos lustros, y está pasando en el sudeste asiático, donde China está exportando plantas de generación a carbón a países como Myanmar u otros de la región. Por lo tanto, este elemento de una nueva economía del clima es fundamental. Pero hay que agregar un elemento más en el donde estamos, que es la ciencia. ¿Y qué cosa nos ha dicho la ciencia? Recuerden que en los últimos 12 meses, 18 meses, quizás un poco más, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático ha publicado 3 reportes. El reporte especial del 1.5, el reporte sobre tierra y desertificación y el reporte sobre océanos y la criósfera. Y en el primero de ellos, el de 1.5, en primer lugar nos ha establecido el 1.5 grados como aquel umbral que no debemos sobrepasar de incremento de la temperatura de aquí a finales de siglo. Y esta meta del 1.5 nos define lo que muchos llamamos la trayectoria. Y es claro que hoy día no estamos en trayectoria, aun cuando hay una nueva economía del clima. Esta nueva economía del clima no nos ha puesto en trayectoria aún, pero ahí está el umbral bien definido. Cuando suscribimos el Acuerdo de París, el artículo correspondiente al acuerdo decía por debajo de 2, haciendo esfuerzos para 1.5. Bueno, luego de ello la ciencia ha dicho no, 1.5, porque ese medio grado hacia 2 vale, cuesta, es muy alto en sus consecuencias climáticas adversas o en la presencia de eventos climáticos extremos. Pero también nos ha dicho la ciencia en el mismo reporte que tenemos que caminar lo que se llaman las transiciones. Y aquí hay transiciones fundamentales, la transición de la energía, la transición de la industria, la transición del cambio de uso del suelo, la transición de las ciudades y dentro de ellas la transición del transporte, entre otras transiciones. Y el panel nos señala, son costosísimas, pero más alto es el costo de inactuar para nuestras economías. Y en ese sentido vale la pena hacer referencia a un reciente reporte de CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que dice el costo de la inacción para América Latina sería de aquí a mitad de siglo 25% de pérdida estructural del PBI. Hoy día tenemos una pérdida de PBI temporal por la pandemia, pero no actuar frente al cambio climático y su emergencia implicaría una pérdida estructural del 25% del PBI. Por lo tanto, tenemos una nueva economía en funcionamiento, una nueva economía operando
y tenemos la ciencia, que nos ha dicho esto en relación al 1.5 y un conjunto de otras recomendaciones en relación a tierra o cambio de uso del suelo, océanos, y a su vez tenemos el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos que nos ha dicho hay cinco fuentes centrales de pérdida de naturaleza y una de ellas tiene que ver con el cambio climático. Las otras son la extracción de recursos naturales, especies invasivas, la contaminación y el plástico. Por lo tanto, la ciencia es muy sólida en sus recomendaciones. A su vez, hay un elemento central. El Foro Económico Mundial, como ustedes saben, emite anualmente su reporte sobre riesgos. ¿Cuáles son los elementos más riesgosos para la economía? Y desde hace ya un tiempo, clima, escasez de agua, están en la parte más alta de lo que los distintos actores del mundo económico global consideran los mayores riesgos para la economía y para el desarrollo de los negocios. Ya en los últimos reportes del Foro Económico Mundial se ha incorporado pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos de las inversiones se sustentan en la disponibilidad de recursos naturales que deben ser sostenibles, pero que lamentablemente estamos perdiendo. Entonces, economía en funcionamiento, ciencia, riesgos es un tercer elemento. Y déjenme agregar un cuarto, que es la pandemia. Es algo que no podemos evitar mencionar. La pandemia, sabemos su origen zoonótico, sabemos que el origen zoonótico deriva de problemas de pérdida de naturaleza y cambio climático. Todas las enfermedades de transmisión zoonótica tienen esas fuentes, es decir, es causa humana. Pero ahora, fruto de las consecuencias económicas de esta pandemia, entramos en el momento de la recuperación. Y todos estamos hablando de una recuperación verde. Claro, parece más fácil para Europa, que ha establecido un fondo de varios miles de millones de euros para consideraciones verdes, que incluyen biodiversidad, clima, entre otras, frente a países en vías de desarrollo que más bien hemos gastado nuestros escasos recursos y en donde la recuperación económica podría resultar aún más compleja. La pregunta es, ¿cómo podemos establecer medidas de recuperación que sean en especial aportantes al PBI, generadoras de empleo, capaces de calzar con una mirada al 2050, capaces de ayudarnos a cumplir con nuestra contribución nacional, entre otras metas? Entonces, ese es el marco, ese es el lugar en el que nos encontramos. Pero también es importante señalar que en el mundo de las corporaciones, para completar este marco, un conjunto de ellas ya empiezan a establecer lo que se llaman sus metas de responsabilidad climática. Voy a hacer de emisiones netas cero de carbono a tal año. Voy a hacer clima neutral. Voy a hacer clima positivo. Y entre muchos otros conceptos que establecen metas claras para las corporaciones. En ese sentido, no basta por ponerse ese título. Se está avanzando significativamente en hacer que ese concepto, esa meta de las corporaciones, sea creíble y sea medible. Y en ese sentido es muy importante considerar lo que la iniciativa de metas basadas en ciencia, SBTi, viene desarrollando para darle contenido al concepto de qué significa ser de emisiones netas cero en carbono. ¿Cuál es la jerarquía de mitigación en clima que nos llevaría a cumplir? ¿Y cuál es la manera como podemos utilizar las compensaciones u offsets o cómo podemos utilizar los créditos de carbono para las emisiones residuales? Por lo tanto, cada vez más se demanda que las corporaciones se asocien a la iniciativa de metas basadas en ciencia como una forma de dar credibilidad. Pero también se ha creado otra iniciativa llamada Science Based Target Network, que tiene que ver también con la definición de metas vinculadas a naturaleza. Y se ha desarrollado, se ha emitido recientemente una guía que establece cuál es la jerarquía de mitigación para cumplir con la meta de ser naturalmente positivo, nature positive, que es un nuevo concepto que empieza a emerger.
porque dentro de este marco uno de los nuevos elementos de la discusión es cómo conecto clima con naturaleza. Por lo tanto, su responsabilidad como inversionista se da en ese marco. Es un marco que está creciendo, es un marco que tiene un conjunto de iniciativas. La carrera a cero es una campaña que se viene desarrollando en estos días para ver cómo hay un mayor compromiso del mundo de las empresas y los estados hacia lograr ser un planeta decarbonizado y con emisiones netas cero de carbono. Eso como marco. Pero ahora viene la COP. La COP26 se desarrollará el próximo año. Estamos exactamente a un año de la COP26 en Glasgow. Como ustedes saben que ella se postergó, pero igual hay un conjunto de acciones que se están demandando. Vamos primero a este conjunto de acciones que se están demandando. El día 12 de diciembre, es decir, en muy pocos días, Gran Bretaña ha convocado a los líderes del mundo, pero también al mundo de los actores no estatales, que incluye a los inversionistas, a las corporaciones, a establecer sus nuevos compromisos. Con ocasión del 5º aniversario del Acuerdo de París, se desarrollará esta cumbre, en donde solamente van a estar en el escenario, en el proscenio, aquellos que sean capaces de anunciar un nuevo compromiso. Hay optimismo que, por ejemplo, a nivel de los estados, se llegue a alrededor de 80 estados que han mejorado su contribución nacional. El Perú, ojalá, con las nuevas autoridades políticas, logre hacer ello. Creo que sería una buena señal porque el Perú ha perdido mucho liderazgo climático por tanto problema y conflicto político. Pero se espera también que el mundo de las corporaciones y el mundo de los inversionistas, y por eso está Mark Carney muy activamente viendo cómo podemos establecer nuevas metas. Esta cumbre del 12 de diciembre es también como que el lanzamiento de un año muy activo, un año en donde se espera que lleguemos a una COP26 en donde logremos un gran resultado. Permítame entonces hablarles ahora unos minutos de la COP26. ¿Qué cosa representa el éxito de la COP26? De hecho, es una COP muy distinta, porque esta no es una COP como la de París, donde teníamos una muy clara e individualizada meta, un acuerdo y lo logramos. Ahora estamos en un momento muy distinto. Por lo tanto, una COP será exitosa, en primer lugar, si se cumplen con las tareas habituales de este tipo de negociaciones, que incluye, entre otras, con culminar la regulación del artículo 6 que tiene que ver con los mercados de carbono. A su vez se espera, gracias a los champions de la agenda de los actores no estatales, que haya un mayor compromiso de los actores no estatales y por eso se ha organizado este Race to Zero, esta carrera hacia cero. Y se espera que se pueda adoptar una agenda de transformación sistémica, es decir, que escale esta agenda que se creó en Perú en 2014 y que ha tenido 6 años de un gran desarrollo. A su vez, como ya mencioné, se espera que más países hayan presentado su contribución nacional o NDC mejorada y más ambiciosa, pero a su vez estrategias de largo plazo con una visión al 2050. Ahí les invoco para que ayudemos a Perú a que en estos 8 meses de este gobierno nuevo podamos desarrollar esa visión de cómo vamos a encaminarnos a la decarbonización al 2050. A su vez se espera que haya un gran desarrollo, por ejemplo, del concepto de soluciones basadas en naturaleza, que hablemos de recuperación económica post-pandemia y finalmente de finanzas. Y en ese sentido quiero entrar al tema de finanzas, que sé que Frederick lo va a hacer bastante mejor que yo, pero yo espero dejar enmarcado el tema. Cuando pensamos en finanzas climáticas, hace no mucho tiempo, con ocasión del Acuerdo de París, pensábamos que este tema de finanzas climáticas tenía que ver tan solo con el compromiso de los 100.000 millones de dólares anuales al año 2020, anual. Este compromiso que implica movilizar recursos financieros para cumplir agendas climáticas en especial en los estados más vulnerables o más pobres. Va a haber un reporte pronto de la OECD que probablemente nos diga que estamos alrededor de 87.000 millones de dólares, no hemos llegado a 100.000. Yo espero que para el 2021 podamos cumplir esta meta. Eso es algo
que sin embargo ya no es suficiente. Más aún cuando ya nos dijo el panel de cambio climático que el costo de la transición cuesta en español billones de dólares o en inglés trillions. Es mucho, mucho dinero solo para la energía. Cuando pensamos en finanzas también está, de hecho, el concepto de las entidades multilaterales y la responsabilidad que tienen en relación al financiamiento. Hay también un conjunto de acciones vinculadas a la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles, la introducción de mecanismos como precio al carbono. Lamentablemente el Perú se ha resistido, por lo menos hasta ahora, a formar parte de la coalición de países de precio al carbono. Se discute también la utilización de mecanismos como la emisión de bonos, y en estos pueden ser bonos comerciales o pueden ser bonos soberanos. En mi caso particularmente estoy en el comité de evaluación de las inversiones de los bonos soberanos de Francia, que es un buen modelo a seguir, y a su vez está esta coalición de ministros de finanzas que creó Chile con Finlandia y que por primera vez participó en una conferencia climática en Madrid el año pasado, y de la cual el Perú también tiene que formar parte. Pero quiero hablarles de qué es lo que se espera de los inversionistas, qué es lo que se espera de ustedes. Y además se espera, no lo vean como algo mandatorio. Yo soy finalmente representante de una ONG y ustedes dirán, bueno, Manuel no es el mundo de las inversiones, pero nuevamente, por eso les di el marco. Pensemos en esta nueva economía del clima. De hecho, el concepto de transparencia y disclosure es un tema que ya es mandatorio. El grupo de tarea o el Task Force de Disclosure ya ha establecido un conjunto de reglas que hoy día constituye la línea base, lo mínimo que se espera del mundo de la inversión. Pero a su vez, y esto es bien interesante, tal como les mencioné, la iniciativa de metas basadas en ciencia, se está desarrollando la iniciativa de Science Based Target for Finance, es decir, entidades inversionistas del sector financiero que deben definir metas para su Scope 1 y Scope 2 y metas en el portafolio para el Scope 3. Se espera que el mundo de las inversiones se asimile, se asocie a la iniciativa de metas basadas en ciencia para el mundo financiero, pero que logren también que sus clientes se asocien a la otra iniciativa, a la que mencioné hace un momento, al Science Based Target Initiative. A su vez, hay un elemento central dentro de lo que se pide y se espera del mundo de las inversiones, que se incorpore análisis de riesgo de clima, agua y naturaleza. Si sabemos que esto ha sido identificado por el Foro Económico Mundial como los riesgos centrales para el funcionamiento de la economía, es definitivamente algo exigible al mundo de las finanzas. A su vez, se pide al mundo de las inversiones que se asocien al Net Zero Asset Owner o al principio de responsabilidad para bancos o al principio de responsabilidad para las compañías de seguros. A su vez que tengan compromisos de no deforestación y en relación a los combustibles fósiles, tal como lo va a hacer pronto el HSBC, que establezcan compromisos para salir de inversiones en carbón y gradualmente de otros combustibles fósiles. Finalmente, que consideren en sus portafolios inversiones para soluciones basadas en naturaleza y que consideren elementos que, como mencioné, están vinculadas a la recuperación económica. Entonces, me excedí 5 minutos. Espero que esta charla motive. Es una charla marco, es para poder encaminar las discusiones que con Frederick y con otros expositores tendrán posteriormente. Pero recuerden, y para mí este es el mensaje central, no se trata de un acuerdo, se trata de una economía que ya empezó a cambiar. Y en el caso específico de Perú, si no somos conscientes de ello, eso que nos dijo el presidente Sagasti hace pocos días, necesitamos encaminar al Perú con esperanza, lo vamos a perder. Los problemas políticos los solucionaremos, pero la economía no nos va a esperar. Y esta nueva economía del clima en funcionamiento nos obliga a redoblar esfuerzos,
a ser más ambiciosos y a entender que hay un conjunto de acciones que en el caso específico de ustedes inversionistas esperamos que puedan cumplir. Vuelvo a disculparme por mi ausencia, espero que este video los anime y trabajemos juntos en esa visión. Es algo en lo que, aun cuando yo estoy trabajando en un nivel más global, yo quisiera trabajar para el país la construcción de una visión al 2050 y cómo podemos encaminarnos y generar esta lógica de una economía que cambia y un Perú que cambia en el mismo sentido. Muchísimas gracias, muchos éxitos hoy día en su reunión y para todos ustedes mucha responsabilidad climática. Buenos días.